En el corazón de la hacienda Los Recuerdos, donde los muros de adobe susurraban historias de generaciones pasadas, la joven Camila se preparaba para celebrar su primer aniversario de bodas con una ilusión que danzaba en sus ojos como las luciérnagas en el crepúsculo. A sus 29 primaveras, Camila había tejido un sueño de amor eterno con su esposo, Javier, un hombre de 31 años cuyo semblante apacible y promesas de lealtad inquebrantable la habían convencido de haber encontrado a su alma gemela. Javier, un exitoso corredor de bienes raíces, parecía encarnar la estabilidad y el afecto que Camila siempre había anhelado. La casona, herencia amada de sus difuntos padres, se había engalanado para la ocasión. Guirnaldas de papel de colores ondeaban al compás de la suave brisa que se colaba por los ventanales. El aroma embriagador de las flores del jardín inundaba cada rincón y las melodías de un viejo bolero llenaban el aire con una nostalgia dulce. Familiares y amigos cercanos se congregaban en el patio empedrado, alzando sus copas de vino tinto en brindis que celebraban la unión de Camila y Javier. Incluso doña Mercedes, la imponente madre de Javier, había hecho acto de presencia, su figura envuelta en un elegante mantón de Manila y su presencia dejando una estela de un perfume caro y distintivo, un recordatorio sutil de su abolengo y su pasado como propietaria de una exclusiva boutique en la capital. Al inicio de la velada, la atmósfera era festiva y cordial. Camila se movía entre sus invitados con una sonrisa radiante, sintiendo la calidez del cariño que la rodeaba. Sin embargo, a medida que las horas se deslizaban y la noche se profundizaba, una sombra inquietante comenzó a oscurecer el semblante de doña Mercedes. Su sonrisa, antes amable, se tensaba imperceptiblemente, sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Camila con una intensidad casi palpable, y sus conversaciones se salpicaban de comentarios velados, insinuaciones punzantes disfrazadas de cortesía. Camila, con un esfuerzo por mantener la serenidad, intentaba desviar su atención, repitiéndose que esa era su noche, un tributo a su amor y a la felicidad que creía compartir. Pero el destino, como un titiritero cruel, ya tenía preparado un giro inesperado. En el clímax de la cena, cuando los corazones aún latían al son de las risas y las anécdotas compartidas, doña Mercedes se levantó con una teatralidad estudiada. El tintineo de su copa de cristal, golpeada con un anillo de oro macizo, silenció la algarabía. «Pido su atención, por favor», anunció con una voz melodiosa pero cargada de un matiz inconfundible de acusación. Todas las miradas convergieron en ella, la sorpresa pintada en cada rostro. Javier frunció el ceño, visiblemente confundido, mientras Camila la observaba con una creciente premonición. Entonces, con un gesto dramático, doña Mercedes levantó su muñeca izquierda, dejando al descubierto la piel ligeramente más clara donde habitualmente descansaba un reloj suntuoso, adornado con incrustaciones de esmeraldas. «Mi reloj», declaró con una lentitud calculada, cada palabra resonando en el silencio expectante, «una joya familiar de valor inestimable, ha desaparecido». Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras, antes de lanzar la acusación que destrozaría la noche y la vida de Camila. «Y la última persona que estuvo cerca de mi alcoba fue Camila». Un escalofrío heló la sangre de Camila. Sus labios temblaron, incapaces de articular una defensa coherente. La incredulidad la paralizó. «Yo. Doña Mercedes. Yo no sé de qué me habla», logró balbucear, su voz apenas un susurro. «Yo ni siquiera». «No te atrevas a mentir», la interrumpió doña Mercedes con una frialdad cortante, sus ojos brillando con una furia contenida. «Siempre has codiciado nuestra posición, nuestro buen gusto. Admítelo. Tú lo tomaste». El silencio que siguió fue denso, opresivo. Camila sintió el peso de todas las miradas clavándose en ella, juzgándola, condenándola. Buscó desesperadamente el apoyo de Javier, una mirada de complicidad, una negación vehemente, pero lo que encontró fue una expresión sombría, una duda palpable. Javier se levantó lentamente, su rostro pálido bajo la luz de los candelabros. «Camila», dijo con una voz que sonaba distante, casi extraña, «si tomaste el reloj de mi madre, por favor, devuélvelo. No compliques más las cosas». «Yo no he tomado nada», exclamó Camila, la desesperación tiñendo su voz, las lágrimas sus ojos. «¿Cómo puedes dudar de mí? ¿Después de todo este tiempo?». Pero antes de que pudiera implorar su confianza, la mano de Javier se alzó y la golpeó en pleno rostro. El sonido seco de la bofetada resonó en el silencio, seguido por un jadeo colectivo de sorpresa e incredulidad. Camila retrocedió, tambaleándose por el impacto físico y emocional, el dolor punzante de la traición desgarrándole el alma.
Llamen a la Guardia Civil, ordenó Javier con una frialdad que Camila nunca antes había presenciado en él. Minutos después, la humillación se tornó tangible cuando 2 agentes la sacaron de su hogar, esposada, el rostro ardiendo por la bofetada y el corazón hecho añicos por la crueldad de las personas que creía amar. Doña Mercedes observó la escena con una sonrisa gélida, casi triunfal, mientras Javier se irguió con una falsa dignidad. Los invitados, testigos mudos de la pesadilla, apartaron la mirada, incapaces de ofrecer consuelo o apoyo. Pero en el torbellino de su dolor y su humillación, una chispa de incredulidad y una promesa silenciosa comenzaron a encenderse en el corazón de Camila. Esto no puede ser el final, se dijo, mientras las luces rojas y azules de la patrulla destellaban en la oscuridad de la noche, llevándola lejos de su hogar, lejos de su vida. Lo que ellos no sabían era que esa noche no marcaba el final de su historia, sino el sombrío preludio de una venganza que se tejería lentamente, con la paciencia del agave bajo el sol implacable del desierto. Las frías paredes de la celda, desnudas y grises como la traición que la había encerrado, se convirtieron en el nuevo universo de Camila. El eco metálico del cerrojo al cerrarse resonaba en sus oídos como el veredicto de una injusticia lacerante. La bofetada de Javier, más allá del dolor físico que aún punzaba en su mejilla, había destrozado la imagen del hombre que ella creía conocer, dejando al descubierto una máscara de frialdad y complicidad aterradora. En la soledad opresiva de su encierro, las piezas dispersas de la noche fatídica comenzaron a encajar con una claridad escalofriante, revelando una verdad mucho más oscura y premeditada de lo que jamás hubiera imaginado. Los recuerdos, antes dulces y reconfortantes, ahora se teñían de un matiz siniestro. La insistencia repentina de doña Mercedes en supervisar las finanzas del hogar, sus preguntas inquisitivas sobre la herencia de Camila, la forma en que Javier había comenzado a distanciarse emocionalmente en las últimas semanas, todo cobraba ahora un significado ominoso. Como si un velo se levantara de sus ojos, Camila comenzó a atar cabos, recordando conversaciones fragmentadas, miradas furtivas entre madre e hijo, un aura de secreto que antes había pasado por alto en su ingenuidad. La acusación del reloj, tan repentina y teatral, ya no parecía un arrebato impulsivo, sino una pieza cuidadosamente orquestada en un plan mucho más elaborado. ¿Podría ser que la joya desaparecida no fuera más que un pretexto, una cortina de humo para encubrir una maquinación mucho más perversa? La idea, como una espina afilada, se clavó en su corazón, mientras la verdad sobre el reloj desaparecido comenzaba a tomar forma. No era el objetivo del robo, sino una herramienta para desacreditarla y justificar su expulsión del hogar, allanando el camino para la apropiación ilegal de su propiedad. La traición no era solo emocional, sino un plan financiero meticulosamente orquestado. Al ser liberada, horas después, bajo la sombra de la madrugada y con la reputación hecha trizas, Camila se encontró desamparada en las calles familiares de Santa María, ahora teñidas de una extraña hostilidad. No había llamadas de amigos preocupados, ni mensajes de familiares consternados. Solo un silencio ensordecedor, interrumpido por las miradas de soslayo de algunos vecinos, ecos mudos del juicio sumario al que había sido sometida. Regresar a los recuerdos, el hogar que había compartido con Javier, la parecía una posibilidad remota, casi imposible. La calidez de sus muros se había enfriado, contaminada por la traición. Sin embargo, la verdad que descubrió al intentar cruzar el umbral la golpeó con una fuerza devastadora. Las cerraduras habían sido cambiadas. Un papel pegado en la puerta, con una caligrafía arrogante que reconocería en cualquier lugar, anunciaba sin rodeos su desalojo. Con el corazón latiéndole con una mezcla de incredulidad y rabia creciente, Camila leyó el documento. En términos legales fríos e impersonales, se le informaba que la propiedad, su propiedad, la casa que había pertenecido a su familia durante generaciones, ahora estaba legalmente a nombre de Javier. La verdad, amarga como la hiel, la golpeó con la fuerza de un huracán del desierto. Durante su matrimonio, en la confianza ciega de su amor, Javier y su madre habían estado tejiendo una red de engaños, manipulando documentos, torciendo la ley a su antojo para despojarla de todo. La acusación del reloj, la bofetada, el arresto, todo había sido una farsa cruel, una elaborada puesta en escena para desacreditarla y allanar el camino hacia el robo de su patrimonio. Se había casado con un depredador, un lobo con piel de cordero, y doña Mercedes había sido su astuta y despiadada cómplice. Despojada de su hogar y difamada públicamente, Camila se enfrenta a la amarga verdad de una conspiración familiar. Encontró refugio en una posada humilde en las afueras del pueblo, un lugar de paso con olor a lejía y polvo,
pero que ofrecía al menos un techo bajo el cual lamer sus heridas. Acostada en la cama raída, mirando el techo agrietado, Camila permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde la humillación pública. Su teléfono vibraba con notificaciones, mensajes y llamadas perdidas. No eran muestras de preocupación genuina, sino la morbosa curiosidad de conocidos y familiares lejanos, ansiosos por conocer los detalles escabrosos de su desgracia. Los ignoró a todos, sumida en un agotamiento físico y emocional profundo. Pero bajo ese cansancio, como una lava dormida a punto de erupcionar, comenzaba a gestarse una rabia fría y calculada. Le habían arrebatado su hogar, su dignidad, su pasado, pero no iban a salirse con la suya. En el silencio de su habitación de alquiler, Camila hizo una promesa silenciosa: la verdad saldría a la luz, y aquellos que la habían traicionado pagarían por su vileza. Un nuevo fuego ardía en su interior, un fuego alimentado por la injusticia y la determinación de recuperar lo que le habían robado. La ingenua Camila, que alguna vez confió ciegamente en el amor y la familia, comenzaba a desvanecerse, dando paso a una mujer decidida a luchar por su verdad y su venganza. ¿Podrá una mujer, cuyo corazón fue roto y su patrimonio robado, encontrar la manera de desenmascarar a sus traidores y recuperar lo que le pertenece, o la red de engaños tejida a su alrededor la atrapará para siempre en la sombra de la injusticia? La respuesta reside en los secretos ocultos en los documentos manipulados y en la silenciosa determinación que comienza a florecer en su alma herida. En la oscuridad pegajosa de su desesperación, Camila se aferró a la idea de justicia como a una astilla de madera en medio de un naufragio. Fue con esa mezcla de miedo y una determinación recién nacida que se presentó en la delegación, buscando un rostro que representara la ley en un mundo que le había mostrado una crueldad inaudita. Y allí, como un inesperado rayo de sol atravesando las nubes tormentosas, encontró a la detective Sofía Mendoza. Su rostro, marcado por la experiencia y la firmeza, y sus ojos penetrantes, que parecían capaces de desentrañar las más oscuras intenciones, inspiraban una tenue esperanza. La oficial de recepción, absorta en el papeleo, despachó su presencia con un murmullo escéptico sobre problemas familiares. Pero Camila, con una voz que temblaba ligeramente pero que no carecía de convicción, insistió: «Esto no es un problema familiar, oficial. Es fraude, es robo, es abuso. Y tengo pruebas que lo demuestran». Fue entonces cuando la detective Mendoza, atraída por la firmeza en las palabras de Camila, emergió de su despacho, como una aparición oportuna en medio de la adversidad. Sofía, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una trenza impecable y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz, escuchó el relato de Camila con una atención imperturbable. No interrumpió su torrente de dolor e indignación, no emitió juicios prematuros, simplemente asintió con una lentitud reflexiva, absorbiendo cada detalle de la pesadilla que Camila había vivido. Le habló de las insinuaciones venenosas de doña Mercedes, de la creciente distancia emocional de Javier, de la humillación pública de la acusación, del ardor persistente de la bofetada, del arresto injusto y la desorientación, de los documentos de desalojo con la firma que no reconocía, del vacío helado al descubrir el robo de su hogar, de la traición que la había dejado sin aliento. «Sé que parece una historia increíble, detective», confesó Camila con la voz quebrándose, «pero cada palabra es verdad. Me han despojado de todo». Sofía la miró a los ojos, y en su mirada, Camila encontró no incredulidad, sino una comprensión profunda, forjada en años de enfrentarse a la mezquindad humana. «La gente que actúa con premeditación siempre deja un rastro, por pequeño que sea», dijo Sofía con una voz grave pero tranquilizadora. «Nuestro trabajo es encontrarlo». Por primera vez en días, una punzada de esperanza, frágil pero persistente, floreció en el árido paisaje de su corazón. Sofía actuó con una diligencia que sorprendió a Camila. A la mañana siguiente, la citó para una declaración formal. En la sobria intimidad de su despacho, con un cuaderno de notas como único confidente, Camila revivió la pesadilla, pero esta vez con una determinación férrea. Ya no era la víctima paralizada por el miedo, sino una mujer decidida a desenterrar la verdad, sin importar el costo. Relató fechas, conversaciones que ahora adquirían un significado siniestro, pequeños detalles financieros que, vistos en retrospectiva, dibujaban un patrón de manipulación y codicia. Cuando mencionó la repentina inclusión del nombre de Javier en la escritura de la hacienda poco después de la boda, los ojos de Sofía se entrecerraron con una intensidad inquisitiva. «¿Aún conserva los documentos originales?», preguntó. Camila asintió.
Mi padre era un hombre de principios y precavido. Guardaba todos los documentos importantes en una caja fuerte a prueba de fuego. ¿Y dónde está esa caja fuerte ahora? La pregunta resonó en el silencio de la habitación. Camila dudó por un instante, el recuerdo punzante. Estaba en el vestidor de nuestra habitación. Javier debió llevársela. Sofía anotó algo en su cuaderno, asegurándole que ese era un punto crucial en la investigación. Los días que siguieron se arrastraron con la lentitud exasperante de la incertidumbre, pero bajo la superficie, la maquinaria de la justicia comenzaba a girar. Sofía asignó un pequeño equipo de investigadores discretos. Revisaron los movimientos bancarios de Camila, rastrearon las transferencias de propiedad, examinaron la actividad financiera de Javier con una meticulosidad implacable. Camila, por su parte, se convirtió en una detective improvisada, rebuscando en sus recuerdos, entregando cada mensaje de texto frío y distante de Javier, cada correo electrónico de doña Mercedes con sus veladas insinuaciones, cada recibo que ahora parecía sospechoso bajo la luz de la traición. Mientras la investigación avanzaba sigilosamente, Camila intentaba encontrar un resquicio de paz en la impersonal habitación de la posada El Trébol, donde doña Elena, con su sabiduría sencilla y su corazón generoso, se había convertido en un inesperado ángel guardián. Cada mañana, un café caliente esperaba en su puerta. Cada noche, una sopa humeante o un plato de arroz con frijoles aparecía como un silencioso consuelo. «No te dejes vencer por la tristeza, mi niña», le decía doña Elena con su voz áspera pero llena de calidez. «La justicia tarda, pero llega». Su apoyo discreto era un bálsamo para el alma herida de Camila. 2 semanas después del inicio de la investigación, el teléfono de Camila sonó con la llamada de Sofía. Había un tono de urgencia contenido en su voz. «Camila», dijo al recibirla en su despacho, la carpeta marrón que sostenía parecía contener el peso de la verdad. «Encontramos algo. Algo significativo». Al abrir la carpeta, Camila se enfrentó a extractos bancarios que revelaban la existencia de una cuenta fiduciaria secreta, abierta a nombre de Javier apenas unas semanas después de su matrimonio. Lentamente, metódicamente, miles de dólares de su herencia habían sido desviados a esa cuenta, disfrazados de gastos domésticos, pagos de seguros, inversiones que nunca existieron. La náusea la invadió al contemplar la frialdad calculada de la traición. El hombre que le había jurado amor eterno le había estado robando a plena luz del día, con la complicidad silenciosa de su madre. Sofía la observó con una seriedad implacable. «Esto es una prueba irrefutable de intención fraudulenta. Javier no solo consintió el robo, lo orquestó. Y nuestras investigaciones sobre doña Mercedes están arrojando resultados. Creo que ella fue la instigadora, la mente maestra detrás de todo esto». Camila asintió lentamente, la rabia fría de la injusticia comenzando a arder con una intensidad renovada, mezclada con una punzada de dolor por la magnitud del engaño. «Tenemos que detenerlos», dijo con la voz apenas un susurro, «antes de que vendan la hacienda». Sofía le dedicó una sonrisa tenue, una promesa silenciosa en sus labios. «Ya hemos presentado una orden judicial de embargo preventivo. No podrán tocar la propiedad hasta que este caso se resuelva». Era una pequeña victoria, un primer rayo de esperanza tangible en la oscuridad. Pero Camila sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La investigación avanzaba, y con cada nuevo descubrimiento, su determinación se fortalecía, alimentada por la injusticia sufrida y la creciente certeza de que la verdad, como el sol implacable del mediodía, finalmente saldría a la luz, desvelando la telaraña de engaños que había envuelto su vida. ¿Podría esta alianza inesperada entre una víctima decidida y una detective tenaz desmantelar la red de mentiras y recuperar no solo la hacienda robada, sino también la dignidad perdida? La respuesta yacía en los documentos ocultos y en la creciente certeza de que la justicia, aunque a veces esquiva, encontraría su camino. Con la solidez de las pruebas acumuladas por la detective Mendoza y su equipo, el caso contra Javier y doña Mercedes comenzó a tomar una forma innegable, como una tormenta que se avecina en el horizonte después de una calma engañosa. Para Camila, la noticia de que ambos serían llevados ante la justicia fue un bálsamo agridulce para su alma herida. La rabia y el dolor aún persistían, pero ahora se mezclaban con una creciente sensación de esperanza y la determinación de enfrentarse a sus traidores cara a cara, en el escenario donde la verdad, por fin, tendría la oportunidad de prevalecer. Los días previos al juicio se sintieron como una tensa calma, un respiro antes de la confrontación final. Camila se preparó mental y emocionalmente, reviviendo cada detalle de la pesadilla,
fortaleciendo su resolución de no permitir que sus voces la silenciaran de nuevo. El día señalado, el Palacio de Justicia del Condado de Santa María se erguía imponente bajo un cielo plomizo, presagiando la seriedad del proceso que estaba a punto de comenzar. Camila llegó vestida con una sencillez digna, un traje color arena que reflejaba su sobriedad y su determinación. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo constante bajo su pecho, pero su rostro reflejaba una serenidad sorprendente. Sofía la recibió en la entrada con una mirada de apoyo y un firme asentimiento. «Hoy se hará justicia», Camila le dijo con una voz que transmitía convicción. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de una tensión palpable. El murmullo de los abogados, el roce de los papeles, el silencio expectante del público. Todo contribuía a una atmósfera de solemnidad. Los ojos de Camila recorrieron la sala hasta detenerse en Javier y doña Mercedes, sentados juntos en la mesa de la defensa. Doña Mercedes, con su habitual compostura, vestía un traje oscuro impecable y su inseparable collar de perlas, aunque esta vez su rostro mostraba una palidez inusual. Javier, por su parte, parecía visiblemente nervioso, jugueteando con los gemelos de su camisa y evitando el contacto visual con Camila. Junto a Camila se encontraba la fiscal del distrito, la doctora Irene Vargas, una mujer de mirada aguda y una reputación de ser implacable en la búsqueda de la verdad. Le ofreció una breve sonrisa tranquilizadora antes de que comenzara el juicio. La declaración inicial de la fiscal Vargas resonó en la sala con una fuerza innegable. Este no es un caso de malentendidos o errores. Es un caso de manipulación premeditada, de traición calculada y de robo descarado. Camila Benítez no solo fue víctima de abuso emocional, fue atacada y despojada de su legítima herencia por aquellos en quienes más confiaba. Camila observó al jurado mientras escuchaban atentamente las palabras de la fiscal, notando cómo algunas miradas se dirigían con creciente suspicacia hacia Javier y doña Mercedes. Los días siguientes fueron cruciales. La fiscal Vargas presentó la evidencia meticulosamente recopilada por la detective Mendoza. Los extractos bancarios que detallaban el desvío de fondos a la cuenta secreta de Javier, los documentos de transferencia de propiedad con la firma sospechosa. Los correos electrónicos incriminatorios entre doña Mercedes y Javier que revelaban la planificación de la manipulación y el despojo. La detective Mendoza testificó con firmeza, explicando paso a paso la investigación, cómo se había orquestado el plan para desacreditar a Camila, cómo se la había presentado como una ladrona para encubrir sus crímenes. Cada pieza de evidencia encajaba perfectamente, dibujando un retrato escalofriante de la codicia y la crueldad de los acusados. Finalmente, llegó el momento en que Camila tuvo que subir al estrado. Al principio, su voz tembló ligeramente, pero a medida que hablaba, recordando el amor y la confianza que había depositado en Javier y su madre, la injusticia que había sufrido, la humillación y el despojo, su voz se hizo más fuerte, más firme. Miró directamente al jurado, a los ojos de aquellos que decidirían su destino y el de sus traidores. Amé a Javier, confié en doña Mercedes. Les entregué todo lo que tenía, mi corazón, mi hogar, mi lealtad. Y a cambio, me humillaron, me robaron, intentaron destruir mi vida. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala, deteniéndose por un instante en los rostros inexpresivos de Javier y doña Mercedes. Pero no me quedaré en silencio. No solo estoy luchando por mí, sino por todas aquellas personas que alguna vez fueron manipuladas para creer que el problema eran ellas. Estoy aquí para decirles que yo no era el problema. Ellos lo eran. Al bajar del estrado, un silencio absoluto llenó la sala, un silencio cargado de la verdad que acababa de ser proclamada. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, Camila sintió una punzada de poder, la fuerza que emanaba de haber enfrentado sus miedos y haber contado su verdad. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió durante el contrainterrogatorio de doña Mercedes por parte de la fiscal Vargas. Su tono era frío y preciso. «Doña Mercedes», preguntó la fiscal, ¿puede explicar por qué acusó a Camila de robar su reloj cuando nunca se encontró evidencia física del robo? Doña Mercedes vaciló, su compostura habitual comenzando a resquebrajarse. Yo creo que ella lo tomó. La fiscal Vargas entrecerró los ojos. ¿Cree, o fue una excusa conveniente para justificar el despojo de su casa y sus bienes? El silencio se hizo aún más denso. Doña Mercedes abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. En ese instante, Camila supo que el jurado había visto la verdad, la fragilidad de la acusación, la malicia detrás de sus actos.
El último día del juicio se sintió como el epílogo de un libro doloroso que finalmente llegaba a su fin. Cuando el jurado regresó a la sala, el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada respiración parecía suspendida. Camila se sentó erguida, sus manos entrelazadas en su regazo, negándose a ceder al temblor que recorría su columna. Uno de los miembros del jurado se puso de pie, sosteniendo el veredicto en sus manos. Lo abrió lentamente y comenzó a leer las palabras que sellarían el destino de sus traidores. Por los cargos de fraude, robo y abuso emocional. Encontramos a los acusados, Javier Benítez y Mercedes de Benítez. Culpables. La palabra culpables resonó en la sala del tribunal como el tañido de una campana liberadora, un eco que finalmente puso fin a la pesadilla que había consumido la vida de Camila. Una oleada de emociones la recorrió: alivio, vindicación, una justicia largamente esperada que lavaba las heridas de la traición. Las lágrimas que brotaron de sus ojos esta vez no eran de dolor o humillación, sino de una alegría profunda y sanadora. Al escuchar la sentencia del juez, 9 años de prisión estatal para Javier y 11 para doña Mercedes por conspiración, fraude financiero, falsificación de identidad y abuso emocional, Camila sintió como un peso enorme se levantaba de su pecho. La orden de congelación de sus bienes, la restitución inmediata de la hacienda y la devolución de cada centavo robado de su herencia con intereses, eran los primeros pasos hacia la recuperación de lo que siempre le había pertenecido. Miró a Javier, su rostro demacrado y envejecido en cuestión de días, sus manos temblorosas mientras los alguaciles lo esposaban. Observó a doña Mercedes, la máscara de elegancia y frialdad finalmente desmoronada, revelando a una mujer amargada y derrotada. No sintió satisfacción, solo un profundo alivio de que su tiranía había llegado a su fin. No miró atrás cuando se los llevaron. No necesitaba hacerlo. Sofía se inclinó hacia ella y susurró: «Se hizo justicia, Camila». Ella asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Gracias, Sofía. Gracias por creer en mí». Sofía negó con la cabeza. «No, Camila. Gracias a ti por no rendirte». Al salir del Palacio de Justicia, el cielo sobre Santa María parecía más brillante que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, Camila respiró profundamente el aire fresco de la libertad. La justicia se había cumplido, pero su viaje aún no terminaba. Ahora era el momento de reclamar lo que siempre había sido suyo. Los días que siguieron se sintieron como un sueño que nunca se había permitido creer posible. La hacienda, los recuerdos, el hogar de sus padres, le fue devuelta. Se paró frente a la puerta con las llaves en la mano, una mezcla de incredulidad y una alegría incipiente latiendo en su pecho. El jardín estaba descuidado, las flores marchitas, pero seguía siendo su hogar. Cada crujido de las tablas del suelo, cada grieta en la pintura, cada rincón guardaba un recuerdo que pensó que le habían robado para siempre. Recorrió las habitaciones, pasando la mano por las paredes como si temiera que todo pudiera desaparecer de nuevo. Los muebles ostentosos de doña Mercedes, las modernizaciones frías e impersonales de Javier, todo había desaparecido. La casa estaba silenciosa, vacía, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía suya otra vez. Lo primero que hizo fue redecorar, no para borrar el pasado, sino para darle una nueva vida. Pintó las paredes con tonos tierra cálidos, reemplazó las cortinas con telas ligeras que dejaban entrar la luz del sol, llenó cada rincón con cosas que amaba, libros, plantas, fotografías de sus padres. Poco a poco, la casa volvió a respirar, y con ella, Camila. Contrató a un nuevo asesor financiero para ayudarla a ordenar lo que quedaba de su herencia. Gracias a la orden judicial, cada centavo que Javier le había robado estaba siendo devuelto, lento pero seguro. Sus ahorros se restauraron, sus cuentas se descongelaron, pero más allá del dinero, recuperó su independencia. Una tarde, doña Elena, la amable dueña de la posada El Trébol, vino a visitarla a la hacienda. Se sentaron en el jardín bajo la sombra del viejo algarrobo, compartiendo un mate amargo y observando el viento jugar con las hojas. «Lo lograste, mi niña», dijo doña Elena, su rostro curtido iluminado por una sonrisa cálida. «Recuperaste tu vida». Camila asintió, tomando su mano con suavidad. «Nunca lo habría logrado sin personas como usted». Doña Elena negó con la cabeza. «Tú hiciste lo difícil, sobreviviste y saliste más fuerte». Tenía razón. Camila no era la misma mujer que salió de esa casa esposada, ni la que se tambaleó en la soledad de una habitación de alquiler. Era alguien nuevo,
forjada en el fuego de la adversidad. Los meses pasaron, y poco a poco, la vida comenzó a sentirse normal otra vez, pero no la antigua normalidad, sino algo mejor, algo que estaba construyendo desde cero. Siempre le había apasionado el diseño de interiores, una afición que había heredado de su madre. Decidió convertir esa pasión en su profesión. Abrió un pequeño negocio de decoración del hogar, ofreciendo remodelaciones personalizadas y diseños accesibles. Al principio aceptaba proyectos pequeños, clientes que llegaban por recomendaciones de amigos, pero pronto la voz se corrió. Al final del primer mes, tenía 5 clientes activos y una lista de espera. El trabajo se convirtió en su terapia, le dio un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Le recordó que no solo era capaz de sobrevivir, sino también de prosperar. Sofía llamaba de vez en cuando, solo para saber cómo estaba, pero en su voz siempre había un matiz de orgullo, como una hermana mayor que observa en silencio el crecimiento de su pequeña. Una tarde, Camila le dio las gracias de nuevo. «No solo me ayudaste a ganar un caso, Sofía», le dijo, «me ayudaste a encontrarme a mí misma». Sofía rió suavemente. «Tú lo hiciste sola, Camila. Yo solo te di una linterna». La curación emocional fue más lenta. Algunas noches se despertaba empapada en sudor, los destellos de aquella noche terrible, la traición de Javier, la sonrisa gélida de doña Mercedes, seguían acechando en los rincones de su mente. Pero con el tiempo, esos recuerdos se desvanecieron, reemplazados por mañanas tranquilas en el jardín, por risas compartidas en la cena con doña Elena, por la alegría de ver el rostro de un cliente iluminarse al ver su hogar transformado. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontró una vieja fotografía dentro de una caja polvorienta. Eran Javier y ella en su luna de miel, abrazados, sonriendo, felizmente inconscientes del caos que se avecinaba. La observó por un largo rato, y luego, sin dudarlo, la partió por la mitad. No hubo tristeza, no hubo arrepentimiento, solo una profunda sensación de paz. Ese capítulo estaba completamente cerrado. 6 meses después del juicio, Camila se paró en el patio trasero de su hacienda recuperada. Estaba rodeada de personas que ahora eran su familia elegida, doña Elena y su esposo, don Ramón, algunos de sus clientes que se habían convertido en amigos entrañables, y la detective Sofía Mendoza, vestida con jeans y una chaqueta de punto, sosteniendo una botella de sidra espumosa y una sonrisa relajada. «Has hecho algo hermoso aquí», dijo Sofía con una voz suave mientras recorría el jardín con la mirada. Camila sonrió, acomodando un rizo detrás de su oreja. «No solo la casa, Sofía», respondió, «mi vida». La noche transcurrió entre risas, historias compartidas, brindis por nuevos comienzos. Desde la distancia, Camila observó todo por un momento, absorbiendo la calidez del momento. 6 meses antes, la habían sacado a rastras de esa misma casa, esposada, avergonzada, abandonada. Ahora estaba de pie, orgullosa, rodeada de amor y amistad. Más tarde esa noche, cuando los invitados se fueron y las estrellas cubrían el cielo como un manto de terciopelo, Camila se sentó sola en los escalones traseros con la última copa de sidra en la mano. Miró hacia arriba y susurró: «Gracias, mamá. Gracias, papá. Lo conservé. Conservé la casa. Conservé mi nombre. Y finalmente, estoy bien». No era la vida que había imaginado cuando le dijo sí a Javier, pero era mucho mejor. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía, había reconstruido todo lo que intentaron destruir, y lo había hecho en sus propios términos. Esta era su historia, y aunque el capítulo con Javier y doña Mercedes había terminado, el resto del libro aún lo estaba escribiendo ella. Final con Oak. Mientras la brisa nocturna susurraba secretos entre los árboles centenarios de los recuerdos, un nuevo proyecto germinaba en la mente creativa de Camila: transformar una sección abandonada de la hacienda en un refugio para mujeres víctimas de abuso, un lugar donde pudieran encontrar la misma esperanza y sanación que ella había experimentado. ¿Será este nuevo propósito la verdadera culminación de su renacimiento, un legado de fortaleza y compasión que trascenderá la injusticia que una vez la marcó? La respuesta, como una semilla plantada en tierra fértil, comenzaba a brotar en el corazón resiliente de Camila.